Bueno, ¿cómo les va? La idea de hoy es ver un poquito de respiratorio, ¿sí? Para ello vamos a proyectar una filmina y vamos a ir hablando en base a ella. Bueno, vamos a empezar a hablar del aparato respiratorio, ¿sí? La idea es la siguiente, ¿cuál es la función principal que va a tener? El transporte de gases, ¿sí? Va a transportar oxígeno y dióxido de carbono para poder realizar la matosis. Cuando hablemos de ventilación, cuando hablemos de respiración, vamos a ver que la ventilación es una parte del proceso de respiración que incluye otros grandes procesos. Bien. Para empezar a hablar, vamos a hablar un poquito de cavidad torácica, pero vamos a hablar del contenido, del continente, que serían las paredes. Les voy a subir otro video aparte para hablar de las características de esas paredes. En relación al contenido, vamos a hablar de que la caja torácica se divide en regiones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de anatomía, hablamos de tipos de anatomía y hablamos de anatomía topográfica? Y dijimos que lo que me iba a permitir es relacionar estructuras entre sí. Bueno, dentro de esa anatomía topográfica vamos a ver que dentro de la cavidad torácica vamos a tener regiones. Esas regiones me van a servir para ubicar los órganos dentro de la misma. Entonces, vamos a ver que hay dos regiones laterales que se llaman campos pleuropulmonares y una región medial que se llama mediastino. Si en esta imagen que tenemos ahora tenemos que ver esas regiones, vamos a ver que esto que está acá, que es un pulmón, ¿sí? Les presento un pulmón, con una serosa que lo recubre, que es la pleura, sería el campo pleuropulmonar derecho. Esta estructura que está acá, con la serosa que la recubre, que acá no está graficada, sería el campo pleuropulmonar izquierdo. Y todas estas estructuras que están en el medio formarían el mediastino. El mediastino es una región que está en el medio, ¿sí? Si la tenemos que ubicar, la ubicamos por detrás del esternón y por detrás de los cartílagos costales, que son los que se insertan en el esternón, y la vamos a subdividir en regiones, ¿sí? En este momento lo vamos a nombrar, después nos va a servir muchísimo para cuando veamos cardio. Entonces, vamos a ver que el mediastino, esto se los voy a ir diciendo, así que no se asusten. Esperen que voy acá, vuelvo para atrás. Vamos a dividir el mediastino en regiones. Lo vamos a dirigir en una región superior y una región inferior, por una línea imaginaria. Esa línea imaginaria va a ir desde la cuarta vértebra dorsal o torácica. Vamos a trazar una línea imaginaria hasta un ángulo que hay acá, que si ustedes se palpan desde la horquilla esternal que está acá, empiezan a bajar con el dedo, van a sentir un resalto óseo. Ese resalto óseo del hueso esternón, vamos a ver que se llama ángulo de Luis, ¿sí? O ángulo esternal. Ese ángulo, desde ese ángulo hasta la cuarta vértebra dorsal, vamos a trazar una línea imaginaria, y esa línea imaginaria es la que me va a dividir al mediastino en una parte superior y una parte inferior. Y a su vez la parte inferior se va a dividir en una parte anterior, una parte media y una parte posterior por el pericardio, que es una estructura que rodea el corazón. Eso, hoy tenemos que saber que está el mediastino y que están los campos pleuropulmonares. Después de las vacaciones, vamos a ver todo el tema del cardio, ¿sí? Entonces, el mediastino dijimos que se dividía en superior e inferior por una línea imaginaria que va entre la vértebra torácica 4 y el ángulo de Luis o ángulo esternal, es lo mismo. ¿Y por qué nos va a importar esto? Por lo que va a contener. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos cursando la materia, ¿sí? Hay una parte que ya hablamos que es el tema del timo. Bien, entonces, ¿qué otra cosa me importa? Vamos a empezar a hablar de cavidad nasal, boca, faringe, laringe, tráquea, y vamos a llegar después a los campos pleuropulmonares. Para empezar a hablar de cavidad nasal, que sería esta estructura que está acá arriba, pensemos esto, es una estructura que lo que me va a permitir es el pasaje de aire, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Pero ¿qué otra característica va a tener? Lo va a modificar. ¿Por qué? Porque esa cavidad nasal lo que va a hacerle al aire es humidificarlo, calentarlo, ¿sí? Y filtrarlo. Entonces, la cavidad nasal es una estructura que permite el pasaje de aire y lo va a modificar. ¿Cómo? Humidificándolo, filtrando partículas nocivas, ahora vamos a ver cómo, y calentándolo. Esto es lo que me va a permitir cambiar las características del aire que ingresa. Esto de acá afuera son las narinas, estas estructuras son las coanas, ¿sí?
Esto que está acá se llaman cornete. Tenemos uno superior que acá no vemos, uno medio que llegamos a ver un poquitito y uno inferior que es este. Y después tenemos estas estructuras que son cavidades que se llaman meatos. Entonces tenemos cornetes y meatos. Esto lo que hace es que la pared sea así. Y eso lo que me va a permitir es aumentar la superficie de contacto de ¿quién? Del aire que pasa con la pared de la nariz. ¿Para qué? Para cumplir todas las funciones. La función de filtrar va a estar dada ¿por qué? Porque todos estos cornetes y meatos están recubiertos por un epitelio. Y ese epitelio tiene pelitos, ¿sí? Cilios y flagelos. Y esto lo que es lo que me va a permitir, son ciliados y me va a permitir el movimiento. De esta manera, si ingresa una partícula, va a quedar en los pelitos y va a ser eliminada con el moco. Bien, una vez que salimos de la cavidad nasal, esta estructura que está acá atrás se llama faringe. Es toda esta estructura, esta parte que está acá, hasta acá. Vamos a ver que esta faringe para su estudio se divide en tres partes. Antes de llegar a la faringe, vamos a irnos a la otra puerta de entrada que tenemos. La otra puerta de entrada que tenemos es la cavidad bucal. La cavidad bucal vamos a dividirla en un vestíbulo, que es esta primera parte que queda entre la cara interna de los labios, ¿sí? Y la primera parte de los arcos dentales, ¿sí? Y la cavidad bucal propiamente dicha, que es esta estructura que está acá atrás. En la cavidad bucal propiamente dicha, vamos a tener paredes, ¿sí? Las paredes laterales que están formadas por la cara interna de las mejillas, una pared anterolateral que está formada por los arcos dentales, una pared superior que está formada por el paladar óseo, duro y paladar blando, esta parte que está acá, y un piso que está formado por toda esta estructura grande que está acá replegada, que es la lengua, ¿sí? La cavidad bucal, a los fines de la respiración, me va a permitir también el pasaje de aire, ¿sí? Esto que está acá, esta estructura que está acá, ¿sí? Se llama pilar del paladar. Si nosotros lo imaginamos, la idea es la siguiente. La boca termina con el techo, una estructura en el medio que se llama úvula, es esa campanita que nosotros conocemos, bueno, se llama úvula. Y hacia los laterales tiene dos pilares, que serían como los postes de un arco, ¿sí? De fútbol. El techo del arco, los postes del arco, y en el medio tendríamos la úvula. Estos postes del arco, en el interior van a tener una estructura que nosotros nombramos cuando vimos la parte inmune, que se llama amígdala, amígdala palatina. Las amígdalas palatinas son un conjunto de linfocitos capsulados parcialmente que van a hacer ¿qué cosa? Me van a generar respuesta inmune frente a cualquier noxa que quiera ingresar. ¿Por dónde? Por la cavidad oral. Bien. Después del paladar, y de este velo del paladar, lo que vamos a tener es la faringe. Bien. En relación a la faringe, ¿qué tenemos acá? La faringe les dije hace un ratito que le íbamos a dividir en tres partes para su estudio. Estas tres partes para su estudio es rinofaringe, esta parte que está acá, orofaringe, esta parte que está acá, y laringofaringe, esta parte que está acá. La rinofaringe lo que me va a permitir es comunicar la cavidad nasal con la orofaringe, ¿sí? ¿Y por qué me importa esta parte de la faringe? Esta parte de la faringe contiene esta estructura que se llama trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Esta estructura me va a comunicar la faringe con el oído medio, cosa que es importante en el momento de los procesos infecciosos e inflamatorios. ¿Sí? Pensemos que algo que empieza en el oído puede terminar en la vía respiratoria y viceversa. Y además, en esta rinofaringe hay una estructura que también es una amígdala, que se llama amígdala faringe. Esa amígdala faringe lo que me va a permitir es que, frente a cualquier noxa que ingresa por la cavidad nasal, generar una respuesta inmune primaria. ¿Sí? Bien. Continuamos y tenemos la orofaringe. La orofaringe, ¿qué cosa? Me comunica la cavidad oral con la laringofaringe y con la rinofaringe. O sea, sería esta estructura que está acá. Adelante está delimitada por ¿quién? Por los pilares del paladar y el techo del paladar, que les hablé recién, con la úvula y las amígdalas palatinas. ¿Sí? Y una cosa que, si bien para respiratoria no es importante, después la vamos a ver en digestivo,
Acá atrás, en la pared posterior, tiene unos receptores que participan en el proceso de deglución. Bien. Vamos con la última parte, que es la laringofaringe. Me va a permitir comunicar laringe y esófago con la orofaringe. ¿Sí? La laringofaringe no tiene características muy particulares y es una estructura de pasaje. Les termino de explicar algunas cositas de este dibujo. Así lo ven. Bueno, esto es laringe. Esto se llama epiglotis, es uno de los cartílagos de la laringe. Esto que empieza acá atrás es el esófago, ¿sí? Esto que se ve, este corte sagital, es la columna vertebral. Atlas, este primero, axis, este más grande, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6. Esto que se ve blanco en el medio son los discos intervertebrales, después lo vamos a ver cuando veamos columna vertebral. Ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ¿sí? Y esto que se ve acá es parte del cráneo, del occipital, del hueso occipital. Bueno, ahí ya tienen una idea de todo el dibujo. Bien, acá les habla del tema de la boca, del vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha, que se las marqué en el dibujo, ¿sí? Esto es para que lo van a tener en el Power para que lo vayan leyendo tranquilos. Bien, acá hablamos del techo del paladar duro, paladar blando, cavidad nasal ya se los nombré, faringe, las partes de la faringe ya la hablamos. Y una cosa que no les dije, que me olvidé, vamos con este mismo dibujo. Esta estructura que está acá, en donde pega la vuelta, la nasofaringe, se llama cavum. ¿Por qué me importa esta estructura que se llama cavum? Capaz no lo escuchan en su vida o capaz que sí. Hay un cierto tipo de procesos tumorales neoplásicos, ¿sí? De cáncer, después vamos a ver que cáncer es un término que después tiene un montón de subclasificaciones, de procesos neoplásicos, crecimientos de nuevo, que se dan en esta estructura que se llama cavum, ¿sí? Y se piden estudios especiales que se llaman radiografías de cavum, por eso se los nombra. Bien, ¿qué es esto que les nombra acá? ¿Sí? Bien, lo de la orofaringe, acá. Bueno, vamos a hablar de el esófago un poquito. El esófago continúa con quién? Con la laringe, ¿sí? Comunica qué cosa. Comunica la faringe con el estómago. El esófago, vamos a ver que es un órgano que en condiciones fisiológicas normalmente las paredes están plegadas y solamente se separan cuando pasa el vuelo alimenticio. Se separan, pasa el vuelo alimenticio y se vuelven a juntar. Entonces es una cavidad virtual que se vuelve real cuando pasa el vuelo alimenticio. Vamos a ver que está compuesto principalmente por músculo y después tiene un epitelio que lo recubre en la parte interna y lo vamos a terminar de estudiar cuando veamos digestivo. ¿Sí? Acá les muestra cavidad nasal, cavidad oral, rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Esta es la epiglotis que me va a comunicar con esto que está acá, es la laringe, esta primera parte. Esto que sigue es la tráquea. Y esto que está acá atrás, pintado de este rojo, es el esófago. El esófago tiene una parte cervical en el cuello, una parte dorsal o torácica que atraviesa el tórax, pasa por el diafragma, ¿se acuerdan que había un hiato que se llama hiato diafragmático? Ahora lo vamos a ver en un ratito, y llega a la cavidad abdominal y culmina en el estómago, ¿sí? Bien, vamos con este primer dibujo que está acá. Este primer dibujo es una vista anterior, ¿de qué? Si nosotros agarramos y sacamos la pared, ¿de quién? De mi caja torácica y la pared abdominal anterior, si saco la pared y saco los pulmones, lo que voy a ver es esto. ¿Cómo se relacionan esas estructuras entre sí? ¿Qué tengo acá? Estos cartílagos que están acá, que parecen un murciélago, son parte de la laringe, ¿sí? Esto que está acá abajo son parte de una glándula que se llama glándula tiroides. La glándula tiroides tiene un istmo, que es esta parte más chiquita, y dos lóbulos. Primer lóbulo y segundo lóbulo. Después tenemos esta parte que está acá, que es la tráquea, ¿sí? Que se va a dividir a nivel de la vértebra dorsal 4 en dos bronquios fuentes. Y tenemos el callado de la aorta. La aorta es la principal arteria del cuerpo, sale del corazón y cuando sale pega una vueltita hacia arriba, hacia atrás y después va hacia abajo. Este es el callado, famoso callado de la aorta, ¿sí? Bien. Este es el diafragma, que era el límite inferior entre, ¿se acuerdan? Entre la caja torácica y la cavidad abdominal.
Y acá tenemos cómo culmina el esófago en el estómago y la relación entre estos. Bien, este es un corte que es sagital. Si nosotros hacemos un corte sagital, lo que vamos a ver es esto. ¿Qué es lo que sacamos? Sacamos los campos pleuropulmonares. ¿Qué vemos? Cavidad nasal, cavidad oral, paladar duro, paladar blando. Este es el velo del paladar. Cabum, la región de cabum, en la rinofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe. Esta es la epilotis, ¿sí? Acá tenemos la laringe y acá tenemos la tráquea ya. Esto que está acá atrás es el esófago, que atraviesa y termina en el estómago, que acá no se ve. Y acá tenemos la tráquea bifurcándose en sus dos bronquiofuentes. Y después tenemos acá esta vista que es posterior, que es lo que vemos de atrás. Si nosotros miramos, el esófago es bien posterior hasta que después le gana la aorta cuando desciende. Vemos parte de los lóbulos tiroideos, el esófago, el callado aórtico como se hace posterior para descender, y este sería la tráquea con su ramificación de los bronquios. Vamos a hablar un poquito de la laringe, ¿sí? La laringe es una estructura móvil, está formada por ¿qué? Cartílagos, músculo y ligamentos. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? Las funciones de la laringe son el pasaje de aire, ¿sí? Va a formar parte de la vía aérea superior, pero también me va a permitir otra cosa re importante. Hay un espacio en la laringe que se llama glotis. Ese espacio que se llama glotis se encuentra por debajo del cartílago epilótico, que es el que cierra y abre. Y ese espacio que se llama glotis tiene dos repliegues en los laterales con una membrana que cierra y abre. Estos repliegues en las paredes son las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales me van a permitir la fonación. ¿Sí? Entonces, hablando de características de laringe, se encuentra en la porción anterior del cuello, mide 5 centímetros de longitud. Si tenemos que medir la altura con las vértebras, que es este dibujo que tenemos acá, nosotros vamos a encontrar la laringe entre la vértebra cervical 3 y la cervical 6. Ven que se corresponde a lo que habíamos hablado antes. Bien. Esperen que me fui. Acá estamos. Bien. Dijimos, está compuesta por cartílago, ¿sí? Músculo y tejido conjuntivo. Tiene 6 cartílagos que la forman, hay cartílagos que son impares, cartílagos que son pares. Con que les suenen los nombres está bien, no los tienen que reconocer. El único que sí me interesaría que reconozcan es el cartílago epiglótico por la función que va a tener, ¿sí? Tenemos el epiglótico, el tiroideo, el aritenoides, el corniculado, el cuneiformes y los picoides. Bien. Y esto es una radiografía de tórax, de Kabul. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito el tema del Kabul? Me va a permitir saber qué. ¿Ven esto que está acá que se ve más negrito? Es el pasaje de aire en la vía aérea. La radiografía de Kabul se hace cuando tenemos dudas sobre si está obstruida o no la vía aérea por un proceso neoplásico. Y esta radiografía lo que me permite es visualizar la vía aérea y ver si pasa o no pasa el aire. ¿Sí? Esto es un Kabul normal y esto es un Kabul patológico que tiene un crecimiento de nuevo acá. Acá tenemos, ¿lo ven acá? Bien, según el grado de obstrucción, después se decide si es quirúrgico o no la resolución. Bien, vamos a hablar de tráquea ahora. ¿La tráquea qué es? Un tubo cilíndrico. ¿Está entre quién? Entre la laringe y después termina en los bronquiofuentes. Tiene aproximadamente 12 centímetros de longitud. Tiene anillos cartilaginosos, eso es muy importante, unidos por músculo y tejido. ¿Por qué es importante saber que la tráquea tiene anillos cartilaginosos que son incompletos? Es como un medio anillo cartilaginoso. Esos anillos cartilaginosos lo que van a hacer es impedirme el colapso de la tráquea. Y una cosa re importante de la tráquea es que en la pared que recubre su cara interna tiene tejido epitelial. Y ese tejido epitelial va a tener células mucosas y va a tener cilios. Esos cilios, el moco se libera y los cilios van barriendo. Son como pelitos que van barriendo. Entonces me van a permitir una función, ¿qué cosa? Inmune. Bien, y eso me sirve como mecanismo de defensa. Acá tenemos desde la laringe, ¿sí? La tráquea. Acá estamos a la altura de la vértebra dorsal 4, que es cuando se bifurcan los bronquiofuentes. ¿Sí? Y en la parte interna, si nosotros cortamos y miramos adentro, lo que vamos a tener es tejido epitelial.
células mucosas con cilios. ¿Ven esto que está acá? Es el medio cartílago, que en la parte posterior no está, ¿sí? Es en la parte anterior. Por eso les decía que era medio cartílago. Es como un medio anillo cartilaginoso y lo que me va a evitar es el colapso de la tráquea, ¿sí? Piensa en esto, si no cuando expiráramos el aire haría esto. Y estaríamos sin tráquea. Bien. Vamos a seguir ahora hablando de la tráquea, ¿sí? La tráquea va a finalizar dentro ¿de qué? De los bronquiofuentes. Los bronquiofuentes son estructuras, ¿sí? Tenemos un bronquiofuente derecho y un bronquiofuente izquierdo que después se van a ir ramificando adentro del tejido pulmonar. Los bronquiofuentes, el bronquiofuente derecho tiene una orientación, es mucho más corto, más ancho y tiene una orientación hacia inferior. Mientras que el bronquiofuente izquierdo es más largo, más fino y es más horizontalizado. Esto es muy importante al momento de pensar en los procesos patológicos o al momento de pensar en dónde queda una estructura. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos tragamos una moneda y llega a la vía aérea, ¿dónde la vamos a ir a buscar? Lo más frecuente es que la encontremos en la base pulmonar derecha. ¿Por qué? Cuando llega a la tráquea, por la orientación que tiene el bronquiofuente derecho, lo más probable es que se vaya para el lado derecho. Dijimos que era más ancho, más corto y más vertical. Esto también me sirve para pensar qué cosa, los procesos patológicos. La mayoría de los procesos patológicos infecciosos los encontramos en la base derecha por las características de la ramificación bronquial. Acá tenemos una radiografía de tórax, ¿sí? Que es importante. Esta parte del medio es el mediastino. Acá podemos llegar a ver el pasaje de aire, pero acá abajo no. ¿Y esto es por qué? Porque acá se me superpone la figura del corazón, que después cuando veamos la parte del corazón lo vamos a ver. Este sería mi diafragma, campo pleuropulmonar izquierdo, campo pleuropulmonar derecho. Bueno, dijimos, los bronquiofuentes llegaban, ¿sí? Se empiezan a dividir. La idea es la siguiente. Los bronquiofuentes se van a dividir, del lado derecho, el bronquiofuente derecho se va a dividir en tres bronquios lobares. Un bronquio lobar para cada lóbulo. El pulmón derecho, ahora vamos a ver que tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Entonces, ese bronquiofuente derecho se divide en bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. 3 bronquios lobares. ¿Qué pasa después? Cada uno de estos bronquios lobares se va a dividir en bronquios segmentarios. Y vamos a tener muchas generaciones, se va a seguir dividiendo cada vez en bronquios más chiquitos, hasta que llega un momento que los bronquios pierden el cartílago en su pared. En el momento que pierden el cartílago en su pared, se pasan a llamar bronquiolos. Dato importante, la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es la presencia o ausencia de cartílago en la pared. El bronquio tiene cartílago, el bronquiolo no tiene cartílago. ¿Sí? Y estos bronquiolos terminan con un saco de bolsa en la punta que se llama alveolo. Estos alveolos es el lugar donde se produce la matosis. Ahora vamos a ver qué características tienen los alveolos. Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de la segmentación broncopulmonar. Habíamos dicho que los bronquiofuentes, ¿sí? Agarraban, teníamos un bronquiofuente derecho, un bronquiofuente izquierdo. El bronquiofuente derecho es más corto, más ancho y más vertical, mientras que el bronquiofuente izquierdo es más largo, más angosto y más horizontalizado. Cada uno se va a dividir en los bronquios lobares. El bronquiofuente derecho se va a dividir en el bronquio lobar superior, medio inferior. El bronquiofuente izquierdo se va a dividir en un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior, porque el pulmón derecho tiene 2 lóbulos, y a su vez cada uno de estos bronquios lobares se va a dividir en muchos bronquios segmentarios. Vamos a tener varias generaciones de bronquios segmentarios hasta que en un momento pierde el cartílago. Cuando pierde el cartílago pasa a llamarse bronquiolos, y esos bronquiolos terminan en un saco que se llama alveolo, ¿sí? Entonces, los alveolos, ¿sí? Son la vía aérea distal, la vía aérea final. Las características que tienen los alveolos es que es como una bolsa, ¿sí? Y en las paredes tiene un epitelio y está rodeado por capilares. Ese epitelio va a tener 3 tipos de células: los neumonocitos tipo 1, los neumonocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares. Los neumonocitos tipo 1
son las células que participan en el intercambio gaseoso. Los neumonocitos tipo 2 son un tipo de célula que fabrican una sustancia que se llama factor surfactante. Esta sustancia lo que es a base de lípidos y lo que va a evitarme es el colapso cuando sale el aire. Y por último, tenemos los macrófagos alveolares que lo que van a hacer es que cualquier partícula que logró evadir todos los mecanismos de defensa y llegar a los sacos alveolares va a ser fagocitada por esos macrófagos alveolares. Entonces, estos macrófagos alveolares pertenecen a mi sistema inmune, ¿sí? Bien. Los alvéolos habíamos dicho que estaban rodeados de capilares sanguíneos, ¿sí? Existen aproximadamente 300 millones de alvéolos en una persona adulta, ¿sí? Y la característica es que por los neumonocitos tipo 1 de la pared alveolar se va a producir el pasaje de aire. El pasaje de oxígeno y dióxido de carbono ocurre por un proceso que se llama difusión. Vamos a mirar acá. La idea es la siguiente. Esto que está acá arriba me representaría lo que llega desde el ambiente, ¿sí? Por el proceso de ventilación y lo que se va. Llega el aire. La idea es que acá adentro, cuando llega el aire, hay más concentración de oxígeno y menos concentración de dióxido de carbono. Lo inverso que ocurre acá. En los capilares alveolares tenemos sangre con más cantidad de dióxido de carbono y menos cantidad de oxígeno. Entonces, se va a producir el proceso de difusión. La difusión es el pasaje de un lado a otro de la membrana por diferencia de concentración. ¿Qué va a pasar? El oxígeno va a ir de donde está en mayor concentración a donde está en menor concentración, y el dióxido de carbono va a ir de donde está en mayor concentración a donde está en menor concentración. Este oxígeno va a ser captado, una parte va a viajar libre y otra parte va a ser captado por los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que adentro de los glóbulos rojos teníamos las moléculas de hemoglobina? Bueno, parte de este oxígeno, la mayoría va a ser captado por la hemoglobina, una pequeña fracción va a viajar solo libre, mientras que este dióxido de carbono que lleva acá va a ser eliminado por el proceso de expiración. Entonces, este sería el mecanismo respiratorio, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los pulmones y después vamos a hablar un poquito, vamos a volver a la parte de fisiología. En relación a los pulmones son órganos pares, órganos que dentro de las características son macizos, pero vamos a ver que tienen todo un conjunto de túbulos que son todo el sistema bronquioalveolar, que es todo un conducto de, o sea, son todo un conjunto de conductos que llevan aire en su interior, ¿sí? O sea, que no es macizo todo el órgano, sino entre el sistema de túbulos tenemos células, pero la parte tubular es hueca. Se encuentran a ambos lados del mediastino, ¿sí? Están formados por, bueno, alvéolos, bronquios, bronquiolos, tejido conectivo, vasos sanguíneos y linfáticos. Una cosa que yo les nombré al principio, cuando empezamos a hablar de la cavidad torácica, dijimos que hay una membrana serosa, ¿sí? Que se llama pleura, que recubre estos pulmones, tanto el derecho como el izquierdo. Vamos a ver que es una hoja que se dobla en sí misma. El pulmón derecho es más voluminoso, el izquierdo es menos voluminoso, el derecho se divide en 3 lóbulos, el izquierdo en 2 lóbulos. Este es un corte, ¿qué cosa? Coronal, ¿sí? ¿De qué cosa? De cuello y caja torácica. Acá, ¿qué vemos? Cartílago tiroides, parte de la laringe, tráquea, esófago acá atrás, corazón con los grandes vasos, vena cava superior, la aorta que sale, pega el callado y va para atrás. Y acá lo que tenemos dibujado en celeste, amarillo y violeta es la segmentación broncopulmonar. Tenemos los pulmones y en amarillo tenemos representadas las pleuras, ¿sí? Que rodean a estos campos pleuropulmonares. Bueno, la forma de los pulmones es de la mitad de un cono cortado por dos. O sea, si nosotros lo miramos de afuera pareciera como un cono, y si lo miramos de adentro está truncado, está cortado ese cono, ¿sí? Tiene un vértice superior y una base inferior. La base se apoya sobre el diafragma, que es un músculo respiratorio, que en un ratito vamos a hablar un poquito de él, ¿sí? La cara anterior, externa y posterior va a estar en contacto ¿con quién? Con las paredes del tórax. Entonces corresponde a nivel óseo a la cara interna de las costillas. Y en la parte posterior va a tener relación con la columna vertebral. Esto es un dibujo de tórax, ¿sí? Vértices, bases,
Fíjense en la forma de cono, es toda redondeada afuera y acá adentro está truncada. Y esto que está pintado en colores está relacionado con ¿qué? Con la segmentación. Cada uno de estos colores representaría un segmento. No los tienen que estudiar, pero sepan que a nosotros a nivel médico nos sirve cuando hacemos diagnóstico para ver qué parte del pulmón está obstruida o qué parte está produciendo un proceso inflamatorio y nos sirve para direccionar tratamientos. En relación a los lóbulos pulmonares, sepan que esa división en lóbulo superior, medio, inferior y en superior e inferior está dada por cisuras, ¿sí? Las cisuras son cortes que me dividen las estructuras. Vamos a ver, acá tenemos una cisura, acá tenemos la segunda cisura, ¿sí? Y acá tenemos la cisura del lado izquierdo. Bueno, el pulmón derecho tiene una gran cisura también análoga a la del pulmón izquierdo y una más pequeña, y por eso se va a dividir en 3 lóbulos, mientras que el izquierdo va a tener una sola cisura. Esta es la cisura mayor y esta es la menor. Lóbulo superior, medio e inferior. Después, desde la cara interna o mediastínica del órgano, lo que vamos a ver es una estructura que se llama ilio. El ilio de un órgano es el espacio de un órgano por donde entran y salen estructuras a ese órgano. ¿Sí? Entonces, el ilio es el sitio donde penetran vasos, nervios, bronquios. Acá lo que no les puse, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, puede haber ganglios. Entonces, el lugar de un órgano donde entran y salen estructuras se llama ilio, ¿sí? Por detrás del ilio se ubica la aorta en el lado izquierdo y la ácigos, que es una vena muy grande, en el lado derecho, ¿sí? Bien. Acá, ¿qué tenemos? Del pulmón derecho, esta es el callado del ácigos, ¿sí? Bueno, este es el ilio, que lo veo desde la cara interna. Lo mismo, ¿sí? Esto lo veo desde la cara interna, es el mismo dibujo, un poquito más lindo. La idea es la siguiente, si ustedes se fijan, miren cómo tiene impronta, cómo está marcado este órgano. Esto está relacionado con que los órganos, si nosotros los vemos en un preparado cadavérico, nos vamos a dar cuenta con qué estructuras tuvieron contacto. ¿Por qué? Porque están marcadas las paredes de los órganos. ¿Por qué? Por el contacto con otra estructura. Eso por un lado. Este es del lado izquierdo, este es el callado de la aorta, y esto que está acá es la silueta del corazón, y este es el ilio del lado izquierdo. Bueno, el mismo dibujo del lado izquierdo. Y esto es una radiografía de tórax lateral. ¿Qué tenemos? Diafragma, ¿sí? Columna vertebral dorsal, el campo pleuropulmonar con la superposición de la silueta cardíaca. En relación a los pulmones, en los bordes de los pulmones, el borde anterior, ¿sí? Separa por adelante la cara mediastínica de la cara costovertebral. La cara mediastínica es la cara del medio, la cara costovertebral habíamos dicho que era la anterior, lateral y posterior, ¿se acuerdan? Después el borde posterior está separado, ¿qué cosa? La cara mediastínica de la cara costovertebral. La mediastina a la derecha, ¿se acuerdan? Y el medio cono hacia afuera. Después, acá tienen este dibujo, son los distintos segmentos. Esto no lo tienen que saber. Lo que sí tienen que saber es que el bronquio fuente se divide en los bronquios lobales y esto en los segmentarios hasta después de varias generaciones terminar en los bronquiolos y los bronquiolos terminar en los sacos alveolares. Bueno, estos mismos segmentos que les dije que no los tienen que saber los nombres, acá les muestra cómo en una radiografía los podemos individualizar. Esto me va a servir a mí cuando hago diagnóstico médico, ¿sí? Lo mismo del lado derecho, perfil, póstero anterior y perfil, ¿sí? Del lado izquierdo lo mismo, perfil del lado izquierdo. Bien, vamos a detenernos un segundo en algo que es muy importante. Nosotros cuando pensamos en la circulación de un órgano, pensamos en la nutrición del órgano. Acá, en los pulmones, vamos a tener dos tipos de circulaciones separadas. Por un lado, la circulación que me va a permitir la llegada de sangre y nutrientes al órgano y me va a permitir sacar los desechos de ese órgano, que es la circulación nutricia. La circulación nutricia de los pulmones va a estar dada por las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, ¿sí? Llega a las arterias bronquiales, se divide en arteriolas, metarteriolas, capilares, y después drena la sangre por las venas bronquiales que van a terminar en la vena cava. Entonces, la circulación nutricia está dada por arterias y venas bronquiales.
Mientras que por otro lado, dijimos que en los pulmones se producía el intercambio gaseoso. El proceso de intercambio gaseoso se llama hematosis, y lo que va a permitir es cambiar oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, la llegada de sangre para el proceso de hematosis, esa sangre viene del corazón. Llega a los pulmones por las arterias pulmonares, ¿sí? Se produce el proceso de hematosis en los capilares perialveolares y después es drenada por las venas pulmonares, volviendo al corazón, a la aurícula izquierda, para seguir con el proceso de circulación. Entonces, la circulación funcional para el proceso de hematosis está dada por las arterias y venas pulmonares. Entonces, los pulmones tienen dos tipos de circulación. La nutricia, la que me va a permitir que el pulmón siga vivo, que está dada por arterias y venas bronquiales, y la circulación funcional, que me va a permitir realizar la función del proceso, o sea, el proceso de hematosis, que está dada por las arterias y venas pulmonares. Entonces, la arteria pulmonar nace de donde el ventrículo derecho se divide en dos ramas, una va al derecho y otra al pulmón izquierdo, ¿sí? Acompañan a los bronquios. Las venas pulmonares después nacen de esos capilares perialveolares que vimos en ese dibujito, que era como la pelota del alveolo y ese medio mundo que lo acompañaba, que son los capilares, ¿sí? Forman venas pulmonares, se forman a nivel del ilirio, son dos por cada pulmón, llegan y van a desembocar en la aurícula izquierda. Tenemos 4 venas pulmonares. Las arterias bronquiales, por el otro lado, la circulación nutricia, nacen de la aorta. La aorta es la primera, la aorta es la arteria que nace del ventrículo izquierdo. Vamos a ver que en la aorta torácica me da como ramas las arterias bronquiales, y lo que van a hacer es llegar a los pulmones para nutrirlos. La sangre que llegó a partir de las arterias bronquiales va a ser drenada por las venas bronquiales y desembocar en la vena ácigos y hemiácigos, que son dos venas grandes que están en el tronco. En relación a los linfáticos, hay superficiales y profundos, y se dividen, o sea, los vasos linfáticos terminan en los ganglios linfáticos, que vimos que nos sirve para la inmunidad, entre otras cosas. Y la inervación, o sea, los nervios que llegan a los pulmones, proceden de algo que se llaman plexos pulmonares, que después cuando veamos nervioso vamos a ver, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las pleuras. Las pleuras son envolturas serosas, rodean a los pulmones, tienen una hoja visceral que está pegada al órgano y una hoja parietal que está pegada a la pared. Entre estas dos hojas normalmente hay una escasa cantidad de líquido, entre 5 y 10 mililitros de líquido. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en condiciones patológicas puede aumentar la cantidad de líquido o acumularse aire ahí adentro. Entonces, es una cavidad virtual que se puede volver real en condiciones patológicas. Pleura visceral pegada al órgano, pleura parietal pegada a la pared del tórax. Una cosa que es importante, si bien nosotros vimos dos hojas, es una sola hoja que se repliega. Viene la hoja, se dobla en sí misma, pega toda la vuelta, llega acá y se vuelve a doblar en sí misma, ¿sí? A nivel del ilirio tenemos el repliegue de esa misma hoja. Es una hoja que se dobla en sí misma. ¿Se entendió esto? Bien, bueno, hoja visceral, delgada, transparente, cubre toda la superficie del pulmón, se adhiere al pulmón, penetra en las cisuras y tapiza la cara de los lóbulos. Hoja parietal, cubre la cara interna de la pared costal, cara superior del diafragma y cara lateral del mediastino. La porción mediastínica se refleja a nivel del pedículo pulmonar y se continúa con la pleura visceral. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pleura visceral, repliegue, pleura parietal. ¿Sí? Pleura parietal, repliegue, pleura visceral. Entonces, una hoja bien pegada al órgano, una hoja pegada a la pared, y entre las dos un espacio virtual, que se vuelve real cuando se acumula algo ahí adentro. Bien. Tenemos senos pleurales, que son los ángulos que se forman abajo. Hoy no nos dicen nada, pero después cuando vean procesos patológicos, van a ver que estos senos, nosotros los miramos en las radiografías para ver si hay acumulación de líquido, proceso inflamatorio o algo en esos campos pleuropulmonares. Tenemos el seno costodiafragmático, entre las costillas y el diafragma, ¿sí? Entre el ángulo de la pleura costal y la diafragmática. El costo mediastínico posterior, ¿sí? Entre la pleura costal y la mediastínica. El frénico mediastínico y el pleural superior, de la cúpula pleural. Estos senos nosotros los miramos en la radiografía. El pleural superior estaría acá, el costo mediastínico posterior sería el de atrás, y los costos frénicos, acá y acá.
Esto en procesos patológicos no se ve y se ve lleno de líquido o algo purulento, ¿sí? Pus, por ejemplo. Bien. Vamos ahora a hablar un poquito de fisiología pulmonar. Fisiología habíamos dicho que era el funcionamiento. Para eso, lo que vamos a hablar es del proceso de respiración y todas las partes que lo componen. Entonces, la función principal de este aparato respiratorio es aportar oxígeno para el metabolismo celular. ¿Sí? Si va a aportar oxígeno, lo que va a tener que hacer es eliminar dióxido de carbono, va a haber un intercambio gaseoso. Entonces, el aparato respiratorio pone a disposición oxígeno, ¿sí? Y después se lo va a brindar al aparato circulatorio para que lo transporte. Entonces, todo este proceso se va a llamar respiración y va a estar compuesto por fases. Vamos a ver que el proceso de respiración se divide en 4 etapas. Tenemos la primera etapa, que es el proceso de ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar consiste en la entrada y salida de aire, ¿sí? Entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La perfusión pulmonar, que es ¿qué cosa? La llegada de oxígeno a esos alvéolos y la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares pleuropulmonares y viceversa. Después, este oxígeno va a ser transportado hacia los tejidos y ese dióxido de carbono va a ser transportado desde los tejidos hacia los capilares perialveolares, ¿sí? Y el último proceso es el que ocurre a nivel de los tejidos, que es el de respiración celular. Entonces, primero es el intercambio de aire con el medio, la ventilación. Después tenemos la hematosis, que es el proceso de intercambio a nivel de los alvéolos, la difusión de gases hacia un lado y hacia el otro. Después el transporte, ese es el segundo. El tercero es el transporte desde esos alvéolos hacia los tejidos, y el cuarto es el proceso de respiración celular que ocurre en los tejidos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso de entrada y salida de aire hacia los pulmones, ¿sí? Vamos a ver que la ventilación pulmonar está dada por ciclos respiratorios. Cada ciclo respiratorio está compuesto de una fase de inspiración y una fase de expiración. ¿Sí? La inspiración es el proceso de entrada de aire y la expiración es el proceso de salida de aire. Entonces, antes de entrar a esto del volumen corriente, me quiero ir. La idea es la siguiente, se los explico con esto si no hacemos lío. Cuando nosotros respiramos, ¿sí? La primera parte es la inspiración, es la entrada de aire. Para poder entrar aire, lo que yo voy a necesitar es que baje la presión adentro de mi caja torácica. ¿Cómo hago para bajar la presión adentro de mi caja torácica? Lo que tengo que hacer es aumentar las superficies de mi caja torácica. ¿Por qué? Si yo aumento la superficie de algo, bajo la presión adentro. Entonces, para aumentar esa superficie de mi caja torácica, lo que necesito es que haya contracción muscular. Vamos a ver que la inspiración es un proceso activo, hay contracción muscular. El principal músculo inspiratorio se llama diafragma, ¿sí? El diafragma lo que va a hacer cuando se contrae, baja. Entonces, al bajar, lo que va a hacer es aumentarme el diámetro cefalocaudal de mi caja torácica. Si yo tengo, este es el vértice de la caja torácica, este es mi diafragma, cuando se contrae hace esto. Al hacer esto, si ustedes se fijan, aumenta el diámetro cefalocaudal. Entonces, como que aumenta este diámetro. ¿Qué otra cosa va a pasar? Entonces, el primer músculo inspiratorio es el diafragma. En segundo lugar, vamos a tener otros músculos. El segundo lugar va a estar dado para uno de los intercostales. El intercostal externo, que está afuera, es el segundo músculo inspiratorio más importante. Entonces, el intercostal externo lo que va a hacer es hacer esto con las costillas. Yo tengo las costillas así y las va a horizontalizar y a abrir. Al hacer esto, lo que va a hacer es aumentarme el diámetro antero-posterior y látero-lateral. Pensemos esto, si el diafragma me aumenta el diámetro cefalocaudal y la acción del intercostal externo me aumenta el diámetro latero-lateral y antero-posterior, yo lo que voy a hacer es aumentar mi caja torácica
Anteroposterior, lateral y superior-inferior. Aumento en todos los ángulos. Aumentar el tamaño de esa caja torácica lo que va a hacer es generarme una disminución en la presión interna. Al disminuir la presión interna de mi caja torácica, esto me va a permitir la entrada de aire. ¿Sí? Y ese proceso se llama inspiración. Entonces, la inspiración es un proceso activo, necesito de la contracción muscular, los principales músculos que participan son el diafragma y el intercostal externo, ¿sí? Y lo que necesito es aumentar los diámetros de mi caja torácica para bajar la presión adentro. Entró el aire, hubo hematosis, ¿qué necesito? Sacarlo. La expiración solita es un proceso pasivo. ¿Qué pasa? Retraen las fibras y de esta manera, al retraer las fibras, sale el aire. ¿Sí? Entonces, para la expiración normal no necesito contracción muscular. La expiración sola, ¿sí? La expiración en condiciones normales, se da porque retraen las fibras. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué nos queda pensar ahora? Yo puedo hacer dos cosas. Inspirar en forma forzada o una expiración normal y sacar todo el aire. Esas dos cosas van a necesitar de otros músculos. La inspiración forzada va a necesitar el aleteo nasal, los escalenos, el esternocleidomastoideo, los músculos serratos, los pectorales. Van a participar otros músculos ayudando a quién? Al diafragma y al intercostal externo. Entonces, en la inspiración forzada voy a necesitar otros músculos accesorios de la respiración. ¿Por qué se los nombro y por qué son importantes? Nosotros, cuando a una persona le cuesta respirar, una de las cosas que vamos a evaluar es si utiliza o no utiliza músculos accesorios de la respiración. Esos músculos accesorios son estos que les nombré. Vamos a ver el aleteo nasal, que se le abre y se le cierra la nariz. Vamos a ver que se le marcan en el cuello los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Vamos a ver el tiraje costal, que las costillas hace esto y sale, esto y sale. Y después vamos a ver el tema de la utilización de los músculos abdominales. Todo eso es lo que me va a estar indicando que hay dificultad respiratoria, ¿sí? Bien. El segundo proceso que no les nombré es la expiración forzada. Cuando yo quiero sacar todo el aire que tengo adentro, lo que voy a hacer es una expiración forzada. En esa expiración forzada es un proceso activo y voy a necesitar que participen músculos. ¿Qué músculos? Los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. Estos dos grupos de músculos lo que van a hacer es, al contraerse, me van a reducir los diámetros de quién, de mi caja torácica, y de esta manera van a aumentar la presión adentro de la caja torácica, permitiendo la salida del aire. ¿Se entendió? Bien. Bueno, hablamos de inspiración, hablamos de expiración, hablamos de los músculos que participan, tenemos que hablar de algunas palabras. El volumen corriente, ¿sí? Es la cantidad de aire que entra en cada ciclo respiratorio. O sea, es la cantidad de aire que yo movilizo en cada ciclo respiratorio. En condiciones normales se dice que nosotros movilizamos 500 mililitros en cada proceso respiratorio, en cada ciclo. ¿Qué pasa? Si eso lo multiplico por la cantidad de veces que respiro en un minuto, que es la frecuencia respiratoria, que seguramente habrán visto en prácticas, obtenemos algo que se llama volumen minuto, la cantidad de aire que yo movilizo en un minuto, ¿sí? En todos mis ciclos respiratorios, en el conjunto de ciclos respiratorios. Una cosa importante. Nosotros hablamos de presiones, ¿sí? Hay que tener en cuenta si estamos a nivel del mar o no. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y de esta manera vamos a modificar las características de la presión de mi caja torácica. En la altura o, por ejemplo, cuando buceamos, se modifican las presiones, lo vamos a ver más adelante. A nivel del mar, nosotros respiramos oxígeno al 21%, ¿sí? El 21%, si nosotros metemos 100 milímetros cúbicos de aire, 21 milímetros cúbicos es oxígeno. Eso es para que lo tengan en cuenta. A nivel del mar, ¿podemos modificar esto? Sí. Es más, nosotros cuando damos tratamientos médicos modificamos este porcentaje. Bien. El aire entra al pulmón durante la inspiración, es posible porque se crea dentro de los alvéolos una presión inferior a la barométrica, ¿sí? Es esto de bajar la presión, que les había dicho, aumentando los diámetros de mi caja torácica. Durante la expiración el aire sale del pulmón porque se ejerce una presión superior a la atmosférica, ¿sí? Habíamos dicho que era por la retracción de fibras y era un proceso pasivo. De todo el aire que entra en los pulmones en cada respiración, solo una parte llega a los alvéolos.
Y esto es muy importante, que no se los dije. Nosotros movilizamos aire, hablamos de movilizar 500 milímetros de mercurio, 500 mililitros, perdón, chicos, o centímetros cúbicos. La idea es la siguiente. Si yo ingreso aire, ¿todo el aire va a ir a los alvéolos a realizar el proceso de hematosis? No. Hay una parte de aire que se va a quedar en toda esa vía de conducción, ¿sí? En cavidad nasal, cavidad oral, en faringe, en tráquea, en los bronquios, fuentes, lobares, segmentarios. Y una parte va a ir ¿a dónde? A los sacos alveolares a realizar la hematosis. Toda esa parte de aire que se va a quedar en la vía aérea, que no va a realizar hematosis, se lo llama espacio muerto. ¿Sí? Se lo llama espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque ese aire entra, ¿sí? Participa de la ventilación, pero no va a lograr llegar ¿a dónde? A la vía aérea distal, que es el lugar donde yo realizo el proceso de hematosis. Entonces, el espacio muerto es todo el aire que me va a quedar en los lugares donde no puedo realizar hematosis. Entonces, el aire que queda en la vía aérea se lo denomina espacio muerto, porque no forma parte del intercambio gaseoso, ¿sí? Y este espacio muerto lo divido en dos partes. Espacio muerto anatómico, que es el que en condiciones normales son todos el conjunto de estructuras que no realizan hematosis, o sea, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Eso es espacio muerto anatómico. Pero después, este espacio muerto anatómico puede o no ser igual al espacio muerto fisiológico. Y esto está dado ¿por qué? En condiciones normales, en una persona sana, el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico. ¿Qué significa? Anatómicamente y funcionalmente, el aire que no participa de la hematosis es el que está en toda la vía aérea que no puede realizar hematosis. Pero ¿qué me puede pasar? Que haya procesos patológicos en donde yo tenga alvéolos que están colapsados, alvéolos que están llenos de moco, alvéolos que están llenos de alguna bacteria, que no pueden realizar hematosis. Entonces, el espacio muerto fisiológico es el conjunto de estructuras donde no puedo realizar hematosis. Pero ¿quiénes van a entrar en juego? Todas estructuras que en condiciones normales sí realizan hematosis, pero por estar pasando por un proceso patológico no lo pueden realizar. ¿Sí? Acá les muestra, por ejemplo, el ejemplo del enfisema. El enfisema es la ruptura de la vía aérea distal, se rompen esos sacos alveolares con esos bronquiolos y no pueden realizar hematosis. ¿Sí? Entonces ese espacio no estaría funcionando. Y después tenemos los espacios muertos mecánicos que se dan por equipos. En boga hoy en día el tema de los respiradores. Bien. Mecánica de la respiración. En la respiración normal, tranquila, la contracción de los músculos respiratorios solo ocurre durante la expiración, que es lo que les hablé hace un ratito, el proceso activo. La expiración es normalmente pasiva por el retroceso láctico de los pulmones. Les dije que las fibras retraían, esto se los expliqué hace un rato. Después, ¿qué tenemos? Los alvéolos se encuentran cubiertos de un líquido denominado factor surfactante que estaba producido por los neumonocitos tipo 2. Les dije que era un líquido lipídico que lo que hacía es evitar el colapso. ¿Sí? En relación a la respiración, cosa importante, los músculos respiratorios trabajan para la inspiración y no para la expiración. La expiración normal habíamos dicho que era pasiva. No había contracción muscular. La inspiración sí necesitábamos contracción muscular. Otra cosa importante es que los pulmones pueden dilatarse y contraerse por movimientos del diafragma, ¿sí? Que eso se los expliqué con las manitos, ¿se acuerdan? Aumentando el diámetro cefalocaudal de ese diafragma. Por elevación y depresión de las costillas, que era lo que pasaba con los intercostales externos. ¿Se acuerdan que se los nombré con esta formita así? Bueno, la idea es la siguiente. Diafragma, intercostales externos me aumentan los diámetros de mi caja torácica. Baja la presión adentro, ingresa el aire. La expiración normal se da por retracción. ¿Sí? Y acá me muestra, me agrega el esternocleidomastoideo, que es un músculo que va desde el esternón hasta la apófisis mastoide. ¿Sí? Acá en el cuello es como una banda que lo vamos a ver en el cuello, en las personas flacas. Son los músculos inspiratorios más importantes. Yo les nombré pectoral mayor, pectoral menor, les nombré los escalenos, les nombré el serrato. Son todos otros músculos que pueden participar de la respiración. Eso en un rato igual les voy a subir otro video de eso. Después tenemos los músculos expiratorios más importantes, abdominales e intercostales internos. Estos participan en la expiración forzada, cuando yo quiero sacar todo el aire de adentro. Bien.
Tendencia al colapso de los pulmones. Los pulmones poseen tendencia elástica a estar colapsados. ¿Sí? ¿Por qué? Por la retracción de las fibras y por la tensión superficial del líquido surfactante. Esto lo que va a hacer es, el juego entre estas cosas va a evitarme el colapso. Y para ir terminando, vamos a hablar de volúmenes. La idea es la siguiente. Nosotros manejamos volúmenes, esos volúmenes, ¿sí? Es la cantidad de aire que vamos a movilizar en cada parte de la respiración. Tenemos un volumen corriente, o volumen Tyndall se lo llama también, que es la cantidad de aire que nosotros movilizamos en cada ciclo respiratorio. Ese volumen corriente, se los había nombrado hace un ratito, el valor normal es de 500 mililitros. Después tenemos un volumen de reserva inspiratoria. Ese volumen de reserva inspiratoria entra en juego cuando yo, por ejemplo, realizo una respiración normal, ahí, y quiero meter todo el aire que puedo adentro. Pongo en juego todos mis músculos accesorios y esa diferencia de aire entre mi respiración normal y mi inspiración forzada se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me va a pasar? Saco el aire, me va a quedar un resto adentro. Todo el aire ese que puedo sacar desde mi respiración normal hasta que me quede el volumen residual adentro se llama volumen de reserva expiratoria. En esa expiración forzada, cuando pongo en juego mis músculos abdominales y mis intercostales internos, lo que genero es una expiración forzada. Esa expiración forzada, ese volumen de aire se llama volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y lo último es la cantidad de aire que queda dentro del pulmón que no puedo mover. Los pulmones nunca se quedan totalmente sin aire. ¿Por qué? Porque si no colapsarían. Ese volumen de aire que me queda dentro de los pulmones se llama volumen residual, perdón. Y es el aire que no puedo movilizar. Como lo definimos, es la cantidad de aire que me queda luego de una expiración forzada. Esos volúmenes me permiten manejar todas las estructuras y son importantes cuando vemos espirometría, ¿sí? Si bien ustedes no las van a ver, cuando vean procesos patológicos las van a clasificar en restrictivas o obstructivas y lo que van a estar modificados son esos volúmenes. Bien, perfusión pulmonar es el riego pulmonar, habíamos dicho que estaba dado ¿por quién? Por la circulación funcional, que nacía de la pulmonar, que se dividía en dos ramas, cada una de ellas se dirige hacia un pulmón, estas se dividen hasta formar un lecho capilar que rodea los alvéolos, ¿sí? Después, ¿qué pasaba? Se realizaba el proceso de hematosis, después iba a estar el drenaje venoso, ese drenaje venoso iba a terminar ¿en qué cosa? En las venas pulmonares que iban a terminar en la aurícula izquierda. Sistema venoso posee una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno y 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Con esto, ¿qué les quiero nombrar y que sepan y que es importante? Nuestra sangre nunca se queda totalmente sin oxígeno ni totalmente sin dióxido de carbono. Siempre queda un resto de oxígeno y un resto de dióxido de carbono. Y esto es muy importante para que lo sepan. La sangre carboxigenada y oxigenada no, con mayor cantidad de oxígeno o mayor tenor de oxígeno y menor tenor de oxígeno. Nunca nos quedamos completamente sin aire o sin dióxido de carbono, sin oxígeno y sin dióxido de carbono, para que lo sepan, ¿sí? Bien, el transporte de oxígeno se va a dar por una molécula que ya la conocemos, que se llama hemoglobina, que era una proteína cuaternaria, ¿se acuerdan? Esa proteína cuaternaria me va a permitir llevar las moléculas de oxígeno desde los pulmones, de los alvéolos pulmonares hacia los tejidos y transportar el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los alvéolos pulmonares. Y una cosa importante, un paciente puede tener una gasometría normal, ¿sí? La cantidad de gases en sangre normal, pero presentar una anemia, ¿por qué? Porque falla el transporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de deficiencias de oxigenación de los tejidos, la falla puede estar en el proceso de ventilación, puede estar en el proceso de intercambio gaseoso, puede estar en el proceso de transporte, o puede estar en el proceso de respiración celular a nivel del tejido. Las cuatro partes que componen la respiración celular pueden fallar, ¿sí? Para que lo sepan. Y una cosa para terminar es el tema de la regulación. Nosotros los ciclos respiratorios los podemos regular. Y hay estructuras en el sistema nervioso que regulan. Tenemos un centro respiratorio a nivel del bulbo raquídeo y un centro respiratorio a nivel de la protuberancia. Cosas que hoy no les dicen nada, pero cuando veamos respiratorio los vamos a volver a ver. Hoy, con que sepan que hay centros respiratorios en el sistema nervioso que regula la respiración, me alcanza, ¿sí? Cuando veamos respiratorio vamos a ver los nombres y dónde se encuentran, cuando veamos nervioso.
Bien. Bueno, el objetivo final de la respiración es conservar las concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento del organismo, ¿sí? Eh, y bueno, todo lleva a eso. Bien, chicos, terminamos con este.